el tema número 1 de conceptos fundamentales. Y vale la pena repasar los nombres de las secciones. Aquí diferenciamos un fluido de un sólido. En su respuesta ante esfuerzos cortantes. Luego reiteramos que el fluido lo vamos a considerar un continuo, algo que ya hicimos en termodinámica. Inmediatamente indicamos que, a diferencia de termodinámica, donde todas las variables que manejamos eran escalares, en un fluido en movimiento obviamente existen vectores, porque hay velocidades, hay aceleraciones, hay fuerzas. Pero cuando se hizo la definición de fluido, se mencionó fuerza, pero para llegar a esfuerzo inmediatamente. Los esfuerzos en un material se representan por una cantidad matemática de mucho mayor envergadura que un vector, un tensor. Además, existen tensores todavía más complejos, pero el que nos interesa, que es el de esfuerzo, tiene apenas 9 componentes. Allí aprovechamos e informamos que afortunadamente en fluidos esas 9 componentes se reducen apreciablemente. Esas 9 componentes son 6 cortantes, que son los más importantes en el caso de fluido, y 3 normales. Tanto las cortantes como parte de las normales es producto de una propiedad termodinámica. En el caso de los esfuerzos normales, el aporte de esa propiedad termodinámica, que es viscosidad, es usualmente insignificante. Eso quiere decir que de 3 se reduce a 1. ¿Y cuál es ese 1? La presión. ¿Cuál presión? La que estamos viendo desde el bachillerato, se puede decir. En los 6 esfuerzos cortantes, que son de naturaleza 100% viscosa, se da lo que se llama en el lenguaje matemático una simetría, y es que los esfuerzos que tengan índices invertidos son iguales, es decir, XY es igual a YX, XZ es igual a ZX y YZ es igual a ZY. Eso reduce en 3. Eso quiere decir que hemos conseguido una buena reducción. Sacamos la cuenta y de 9 componentes quedamos en 4. 3 cortantes y una normal. Como vamos a ver más adelante, cuando veremos distintos flujos, muchas veces de esas 3 constantes, una es la predominante. Quiere decir que afortunadamente, aunque el estado de esfuerzo luce complicado, se va a simplificar notoriamente cuando estemos haciendo cálculos. La viscosidad es una propiedad que surge cuando se analiza cierto tipo de fluidos y su respuesta ante los esfuerzos constantes. A ese tipo de fluidos se le llama newtoniano.
donde el esfuerzo total es directamente proporcional al gradiente normal de velocidad. Esa es una propiedad termodinámica, lo digo por tercera vez, lo cual significa que su valor depende de cuál es la sustancia y en qué estado termodinámico se encuentra. Entonces, dos fluidos pueden estar a la misma presión y a la misma temperatura, pero si son distintos, yo espero distinta viscosidad. Y un mismo fluido se encuentra en dos estados termodinámicos distintos y yo también espero distinta viscosidad. Pero como ocurre con diversas propiedades termodinámicas, la viscosidad es más sensible a unas que a otras partes del estado. Específicamente, uno acostumbra a decir que las propiedades dependen de presión y temperatura, pero realmente dependen de dos propiedades específicas independientes entre sí. Pero con presión y temperatura, como presión y temperatura se miden relativamente fácil. Esas son las líneas mimadas. No hace falta ser ingeniero para hablar de presión y hablar de temperatura y hasta medirla. ¿Cómo responde la viscosidad ante la presión? Débil. ¿Qué quiere decir una dependencia débil? Tiene que cambiar mucho la presión para que haya un cambio apreciable de viscosidad. ¿Cómo responde la viscosidad ante la temperatura? Cambia la temperatura, cambia la viscosidad. Y algo muy importante. Si tenemos el mismo fluido y tienen una temperatura diferente, cambia la de velocidad. Cambia la viscosidad. Y hay algo muy importante. La tendencia de cambio no es lo mismo en líquidos que en gases o vapor. En lo primero, la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. En lo segundo, ocurre lo contrario. ¿Por qué es eso? Bueno, la estructura o el arreglo molecular o atómico de la sustancia implica fuerza entre los átomos o moléculas, movimiento de los átomos o moléculas. Y esas dos cosas son las dos que pesan y deciden cuánto vale la viscosidad. Resulta que un gas tiene fuerza de cohesión muy débil, pero mucho movimiento. Un líquido tiene fuerza cohesiva más fuerte, pero su movimiento está limitado. Eso explica por qué responden diferentemente, a pesar de que ambos son fluidos. Finalmente hicimos una clasificación de los flujos de acuerdo a diferentes criterios, que no solamente es importante para saber con qué nos podemos encontrar, especialmente en la literatura, sino para que nosotros acotemos qué tipo de fluido es el que vamos a conseguir en los casos que nos interesan. Porque de las diferentes clasificaciones vimos que más que tipo de fluido hay muchos fluidos. Y voy a comenzar justamente haciendo como una especie de listado de lo que podemos esperar en los fluidos de trabajo que vamos a conseguir en los distintos problemas. Voy a hacer uso de las clasificaciones que aquí hemos presentado, de otras que ya conocemos y de una específicamente que no mencioné porque es propia de transferencia de calor, pero que también incide y es bueno que la mencionemos. El fluido que nos interesa. El flujo puede ser laminar o turbulento. Cuando es incompresible, la densidad es constante
o el número de Mach es menor que 0.3. Cuando es laminar o turbulento, la clave está en el número de Reynolds. El número de Reynolds es un parámetro adimensional. El número de Mach también es un parámetro adimensional. Si el número de Mach es menor que 0.3, así hay alguna variación de la densidad, no le pares a eso. Eso no va a producir ningún cambio apreciable en el resultado. El número de Reynolds lo que me permite es saber si el flujo está fluyendo o es en régimen o patrón laminar o turbulento. Flujo laminar, un flujo muy pero muy ordenado. Flujo turbulento, un flujo completamente desordenado, pero a un nivel usualmente de escala pequeña. Usualmente se sabe que en el espacio sideral hay zonas donde hay materia en movimiento a velocidades espantosamente altas. Vamos a darle un nombre ahí, que no sé si alguien lo usa, una especie de gas cósmico. Y esos gases, a esas escalas gigantescas y que están muy lejos de nuestra inclusive galaxia, podemos tener flujo turbulento con una escala gigantesca también. Pero lo que nosotros conocemos acá, en nuestro humilde planeta, en nuestro humilde sistema solar, para flujo turbulento escala pequeña, pero altamente desordenada. Es como si tuviésemos perturbaciones de alta frecuencia y una amplitud modesta. Por eso es lo que no vemos siempre. Si algo cambia poquito y muy rápido, yo no me doy cuenta. No me doy cuenta. Porque si cambia poquito es como si yo no lo sintiera. Y si cambia muy rápido, si lo iba a sentir, ya resulta que ya viene otra cosa. Entonces yo no me doy cuenta. Entonces yo abro la llave de la mano, yo voy a estar pensando que yo flujo turbulento, flujo laminar. Pero que veo un poco de agua allí. Pero eso está pasando. Eso está pasando. Si le abro poquito, el flujo laminar. Si le abro completamente, seguro que tengo flujo turbulento. ¿Por qué tiene mucha importancia eso? Ahí no está en balde la viscosidad. O sea que eso está conectado con la viscosidad. Y eso me lleva entonces a la definición de fluido. Tiene que ser importante. Ese número de Reynolds es quizás el número más importante en la mecánica del fluido. No lo pusimos como una clasificación, pero también cuando revisamos el programa, un flujo puede ser interno o externo. Interno en conducto, externo alrededor del cuerpo. Ok, profe, entonces el flujo de interés puede ser monofásico o una sola fase. No, es monofásico, Okay. es newtoniano, puede ser permanente o no, Okay. puede ser unibio tridimensional, puede ser no viscoso o viscoso, es incompresible, puede ser laminar o turbulento, puede ser interno O externo. Un ejemplo de interno o externo. tubería. Tubería. Ok. Externo, alrededor de un avión, un barco, un puente, una antena, un edificio. El aire ese que está soplando alrededor de nosotros. Pero como muchas clasificaciones, hay cosas que no encajan bien
en ninguna clasificación. Por ejemplo, un chorro. Sale un chorro. ¿Es eso flujo interno? No, salió el chorro y no está dentro de nada físico, sólido. ¿Es externo? Tampoco no está fluyendo alrededor de nada. Si el chorro no cae allí. Un canal. Un canal tiene 3 paredes. Le falta la 4. Pero no es interno 100%, ¿verdad? Pero ahí pueden ver ustedes la riqueza del movimiento, del flujo. Uno hace una clasificación y no lo puede englobar a todos. Allí, usualmente vamos a estar interesados en esto, aunque el programa tiene un tema de frontal. Y como dije, lo que vamos a hacer es que yo no voy a perder oportunidad de hablar de ese tipo de flujo. Y finalmente, una que no mencioné. El interno de la tubería. Sí, dentro de la tubería, los ductos de acondicionado. ¿Natural o forzado? ¿A qué se refiere? Hay flujos que se dan sin necesidad de utilizar ningún mecanismo, ninguna máquina, prácticamente sin que el ser humano intervenga. Hay flujos que, a menos que haya una máquina, que haya la intervención del ser humano, no se va a dar. ¿Por qué se llama natural? Bueno, también se le llama libre, por cierto. Bueno, porque es debido casi siempre a acciones de la naturaleza. El agua de una cascada cae debido a qué? La gravedad. Si nosotros miramos, cerramos esto bien, herméticamente, y hacemos mediciones, ya lo dije una vez, en la tarde de temperatura, esa pared seguramente va a estar a mayor temperatura que esta otra, porque aquella pared está expuesta directamente al sol, a la radiación solar. En cambio aquella está bajo sombra. ¿Qué consecuencias trae eso? El aire que está en contacto con aquella pared aumenta su temperatura. Su densidad va a bajar. Y él tiende a subir. Eso se llama flotación. Pero cuando sube, va a desplazar lo que está arriba. Entonces, eso que está arriba literalmente hace esto. Y llega allá. Cuando llega allá, recuerden que él estaba allá. Cuando llega allá, se consigue que aquello está más fresco que cuando estaba aquí. Entonces ahora su densidad tiende a subir y él tiende a bajar. Al bajar, empuja a esos que están por debajo de él y esos vienen y recorren ahora la pared de provincia para allá. Y se establece una recirculación. Ahí no intervino para nada ninguna máquina. La radiación solar es la clave para que eso tenga energía para dar vuelta. Porque si esa pared y esta están a la misma temperatura, ahí no pasa nada de lo que tiene que ser. Eso a veces es importante en los procesos, tener control de eso, y a veces se usa. Ya van a ver cuando dicen los creyentes, Dios quiera pronto, en generación de potencia, que en los generadores de vapor
se utiliza ese efecto de la floración con fines de mejorar lo que se persigue, que genera el alcohol. Pero a veces puede echar broma, entonces hay que controlarlo. Hace mucho tiempo estaba con nosotros aquí un profesor egresó de aquí, llamado Miguel Reyes, y él, como dictaba transferencia de calor, le tocó atender un caso en la cervecería Modelo, o sea que está por San Francisco, que tenían unos tanques cilíndricos cónicos que todavía se vende en la carretera, que se les congelaba la cerveza. Y la cerveza que yo tenía allí se congelaba y había que botarla. También. Bueno, y entonces se hicieron unas simulaciones computacionales y se estableció que el problema estaba que esos tanques tenían una chaqueta de enfriamiento, aparentemente estaban mal ubicadas, o la intensidad de enfriamiento era demasiado, y lo que le estoy describiendo ocurría. Pues. Había parte donde la cerveza estaba caliente, estaba bastante frío, y había otra parte donde estaba muy frío. Entonces eso hacía una recirculación que no era la adecuada. Y eso conducía a que perdiera la carne. Una serie de tesis y tal. O sea, ese efecto hace que el producto se pierda, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que nos dijeron, que ellos no podían permitir que la cerveza se congelara. Porque de ahí la cerveza pasaba que le iban a hacer otras cosas. Esa era una parte del proceso. Entonces, y eso eran cientos de miles de litros. Una cuarta caja de cerveza. Desperdicio. Ok. Total que esta listita resume lo que nosotros queremos hacer, y a esta última clasificación que digo, insisto, es como informativa. Nosotros casi siempre vamos a mirar problemas de flujo forzado, casi siempre. ¿Cuál es el primer flujo que nosotros hemos visto?